Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda, permítanme. Les saluda Claudia Rodríguez desde acá del área de Chicago. Y bueno, les doy la más cordial bienvenida a todos los que se conectan por primera vez y obviamente a todos los que nos siguen cada semana con temas de verdad importantes para nuestra comunidad. Y hoy en día se va a tocar un tema que creo que es relevante del día a día, que escuchamos noticias en la radio, en la televisión, y que hoy tenemos un invitado muy especial que creo que está en el ojo del huracán, donde están pasando las cosas al día de hoy. Esta es una conferencia por iniciativa del doctor Eduardo Cholco, que es el exdirector del Hospital Cook County del área materno-infantil acá en Chicago, Illinois, y actualmente profesor asociado de la Northwestern University. Y como saben, tenemos siempre invitados muy especiales. Hoy no es la excepción. Tenemos al doctor Augusto Arturo Arias Antún, jefe de UCI de la Clínica Norte, también profesor asociado de la FUCS, que es la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en Cúcuta, Colombia. Y bueno, no quiero dejar de mencionar que es un anestesiólogo de alto nivel académico con énfasis en la investigación, educación médica continua, servicio de emergencias médicas, quirófanos, medicina crítica e intensiva y lo relacionado con el área prehospitalaria en las emergencias críticas y desastres. Creo que es lo que está pasando actualmente a nivel mundial, pero obviamente él nos va a dar más información acerca de cómo no caer en la hospitalización en el caso del COVID. Así que le doy la más cordial bienvenida al doctor Arturo Arias. Déjeme verificar si por ahí lo tenemos al doctor Arturo Arias. ¿Cómo está, doctor Arturo? Permítame. Arturo Arias. Ahí está, doctor. Usted tiene el control de su micrófono. Ya. Adelante, doctor Arturo. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y sé que con sus conocimientos disiparemos todas esas dudas que nos vienen todos los días por esas noticias amarillistas y bueno, que nos tienen con el miedo. Adelante, doctor. Buenas tardes. Doctor Cholco, muy buenas tardes. Como siempre, usted tan elegante y yo tan sport, pero disculpe. Me iba a poner una corbata, pero no encontré. No, lo importante es la información, doctor. Lo importante es lo que nos va a compartir el día de hoy. Creo que eso no tiene nada que ver con Yo vivo con en el una saco. finca y este apartamento es de estar apenas sin entrar y salir. Entonces me iba a poner la corbata y no encontré corbata. No, acá lo que vale es lo que sos vos, Arturo. No vale. Yo sé que estás todo el día en el forefront y cuando hablo muchas veces de nuestra terapia intensiva y de lo que encontré cuando fui allá, una terapia intensiva humanista donde las mismísimas enfermeras tienen una serie de reglas que benefician al paciente y que yo nunca fui capaz ni de acercarme tanto en Cook County como en Swedish American, donde el humanismo tarda mucho y voy a mostrar cosas que seguro que a vos las conocés bien, en mi partecita, pero hoy sos vos el que está realmente enterado de este mundo, de lo que está pasando. Nosotros, no estoy yo atendiendo pacientes en County, es mi hija la que está enfrente de pacientes en el Hospital de Veteranos de Milwaukee, está más o menos como estás vos. Dale, doctor Cholco, muy buenas tardes entonces. Claudia, encantado de volverte a ver y a todos los invitados a este Zoom. Muy buenas tardes. Nada, soy Arturo Arias, soy intensivista cardiovascular, trabajo en una UCI de tercer nivel de complejidad. Estamos en plena pandemia, en pleno pico máximo. Esto ha sido totalmente el infierno o una pesadilla de terror y de esto vamos a hablar un poquito más tarde. Voy a seguir el guión que el profesor Cholco ha tenido la amabilidad de enviarme. Ante todo, yo le debo mucha gratitud al doctor Cholco porque a él le aprendí el tema de cisteína. No tenía ni idea. La primera persona seria que yo escuchaba hablar de este tema es el doctor Cholco. Por lo tanto, le debo permanente, perenne y siempre infinitas gracias. Y aquí estoy siempre para ayudarle y servirle lo que yo pueda hacer por usted, profesor.
Entonces, muchas Inclusive gracias. el asadito que nos debemos, ¿no es cierto? Que es lo primero que vamos a hacer y sí lo vamos a hacer. Después iremos a la clínica. Claudia ya vio mi casa con unos perritos que le encantaron y bueno, nada, yo me divierto en la finca haciendo jardinería, cultivo flores, hago otras cosas. Bueno, muy bien. Nosotros nos dimos cuenta que el cuidado intensivos en el mundo se equivocó y esta equivocación nació en Persia cuando los ingleses aprendieron medicina de Avicena en el Islam. Los persas se llevaron esta fundamentalista medicina hasta en el Corán. Y los ingleses la aprendieron, la pasaron a Inglaterra en el siglo I después de Cristo, y de ahí se metió a Inglaterra y de ahí pasó a Estados Unidos y bajó a nosotros. Somos un poco serios, ortodoxos, un poco cortados así, con mucho filo, no oímos a la gente, solo vemos órganos enfermos, no nos importaban los sentimientos, nada, era un órgano enfermo, no me importa si era albañil o ministro, me daba igual, era un órgano ya. Y esa medicina la practicamos durante toda la vida. Luego me empecé a dar cuenta que algo estaba mal. Y rápidamente, para contar esta breve historia, una vez llegué, acababa de terminar en Bogotá los estudios, y llegué a una clínica en Cúcuta y había una madre llorando porque la enfermera la sacaba del cuidado intensivo, porque ya eran las 5 de la tarde y la visita era de 4 a 5. Esta niña tenía 15 años, se estaba muriendo de un sarcoma de cadera, y la enfermera le dijo, para afuera. Y ella le dijo, mi hija se está muriendo. Y la enfermera dijo, no me importa, aquí las leyes son que son de 4 a 5 y usted va para afuera. Y bueno, nada, esta señora era trabajadora social y era esposa de un pediatra. Y con todos esos antecedentes, la enfermera le dijo, para afuera como todo el mundo. Yo acababa de llegar de Bogotá y no me pareció que esto era normal, que una niña muriendo en cuidados intensivos, la familia afuera. Entonces le dije a la enfermera, rompemos las reglas, la señora que es la mamá entra y se está con los alumnos del colegio y la despiden 2, 3 días lo que se demore, puertas abiertas. Pero esto fue un gran choque. Todavía después de 20 años, eso fue hace 20 años, profesor, yo me encuentro a la madre en la calle y llora cuando me ve llorar. Y me dice, no lo olvido nunca. Y bueno, ahí comenzó a humanizar el trato. Y luego empezamos a tener más respeto con la gente que moría en cuidados intensivos, porque usted recuerda que la unidad siempre se mueve muy rápido, hablamos muy duro, hacemos muchas cosas, y había un paciente muriendo en la cama en el box 6. Uno le dice a la enfermera, el box 6 se va a morir, avisa de la familia y chao. Y arregle rápido que, pues hombre, apenas se muera, metemos otro. Y esa era nuestra rutina. Y un día me puse a pensar que algo andaba mal en la muerte, que estábamos tratando a las personas inhumanamente. O sea, humanos formados en salud, atendiendo humanos muriendo y tratándolo deshumanizadamente. Eso no era muy armónico. Entonces nos creamos un código lila, que era que cuando alguien se está muriendo en cuidados intensivos, tenemos empatía, compasión, respeto. Nos portamos como en una funeraria, bajar la voz, bajamos el tono, brindamos una silla, abrimos las puertas, entra la familia, el vecino al cuidado intensivo. Y la muerte era más bonita, era más digna. La gente se despedía con amor. Odio esa época en que llegaba al día siguiente la señora con cara de susto y uno tranquilo. Y mi mamá no está en la cama, pues se murió, no le avisaron. Ah, no, pues vaya a la muerte y la llora, mija, porque su mamá se murió a las 2 de la mañana y nadie llamó. Y esa era la rutina, de todos, en Europa, aquí también, allá también. Entonces nos dimos cuenta que esto no estaba bien. Entonces creamos una línea de humanización que es respeto por el enfermo y la familia, que se llama comunicación asertiva, arquitectura humanizada, morir con dignidad, síndrome post-UCI, quién cuida al cuidador. Bueno, son 8 líneas. Y entonces metemos hasta perros en cuidado intensivo, metemos gatos, perritos. Un día metí un perro y al día siguiente le pregunté a un señor y me dijo, ¿puedo entrar mi caballo? Yo le dije, me gustaría meter un caballo en cuidados intensivos. A la semana siguiente, John Hopkins en Baltimore metió una vaca al patio de la unidad de cuidados intensivos a una niña con ECMO. Ahí está la foto. Y yo dije, hubiera visto esta vaca, me traigo el caballo y lo meto por el garaje, y el tipo besa el caballo porque ama el caballo. Entonces, poder hablar de esto en cuidados intensivos duraría años, pero ese es lo que llamamos una experiencia humanizante en la unidad de cuidados intensivos. El respeto por la familia. Ahora en COVID, prohibimos que los enfermos mueran solos en COVID. Cuando en el mundo aisló la familia de los muertos
y moría sola la gente. En mi unidad es obligatorio que la familia entre en la muerte y abrace y bese y se despida, porque hemos causado mucho dolor y mucho aislamiento en la muerte. Pues hombre, profesor Cholfo, yo creo que poder hablar de humanización duraría, porque ahora es más necesaria la humanización después de la pandemia. La política demostró que la salud pública no es para los políticos, ¿sí? Igual pasó en Europa, igual pasó en América, en Latinoamérica. No sé si en Estados Unidos cómo es la situación. No he estado nunca en una unidad americana, pero estoy en muchas unidades de Europa y Latinoamérica y la situación es muy crítica. Eso es lo que quería contarte de mis unidades de cuidados intensivos humanizantes. Mirá, me haces acordar cuando la internista del hospital, la Chief Medical Officer del hospital, nos presentó a una señora que era partera y quería humanizar el parto. Yo pensé que le iban a cortar en rebanadas, pobre chica. Usted es una internista, doctora, no sabe nada de obstetricia. Bueno, esa mujer sabía más de parto de lo que sabía yo. Abrazaba a los pacientes, los veía. Ella, en mi hospital, nosotros teníamos obligación de ver a la parturienta no menos de 7 veces en trabajo de parto. Aunque no le hagas el tacto, tenías que ir y decir, ¿necesita una almohada? ¿Tiene agua? Usted, con eso solo cambiamos el número de partos naturales contra cesáreas. Con eso solo. Y te voy a dar algunos papeles con respecto a la obstetricia, pero a Claudita le vamos a hacer invitar a los profesionales de salud a saber lo que es una terapia intensiva que realmente cuida del enfermo, no del hígado. Exacto. Bueno, nada, de esto podríamos hablar. Lo más triste de todo es que los políticos, los directores de clínicas y los mismos médicos y las mismas universidades que forman médicos y enfermeras no quieren saber del tema. Pero las familias y los enfermos a gritos piden que abran las puertas del cuidado intensivo y sean más humanos. Acabo de leer un libro publicado en California de una hindú que trabaja allá, que se me olvida el nombre ahora, Nesner, no sé qué cosa, un libro de 700 páginas que se llama Humanizando la unidad de cuidados intensivos. Y en el prólogo dice que entrar hoy, 2019, entrar hoy a cuidados intensivos en Estados Unidos es un verdadero infierno para las familias. Acabo de leer, te lo voy a mandar para que lo veas. O sea que no es que esté muy lejos de Estados Unidos de tener una unidad muy fría, muy técnica. Y nada, mis enfermos de COVID, cuando se despiertan, me abrazan y me besan. Y bueno, pues, al principio me daba miedo, pero ya de ver más de 120 enfermos muriendo, no le temo a la muerte, me cuido mucho y bueno, nada, pero no le temo a que me abrace un paciente y me dé un beso de amor, un beso de contención se llama, mutua. Entonces, nada, hacemos esto y bueno, después me di cuenta que como anestesiólogo e intensivista no era suficiente, hice paliativos para entender más la ayuda en el dolor y el sufrimiento de la muerte. Y después me di cuenta que no era suficiente. Y entonces hice un máster este año en Barcelona de humanización de la salud. Y bueno, ahora quisiera que esto fuera obligatorio para todos los países como una ley fundamental para el ser humano, morir con dignidad en cuidados intensivos y tener una experiencia gratificante en cuidados intensivos. Y bueno, ahí vamos. Dale. Entonces, COVID. El tema es COVID. Cuando uno habla de las pandemias en la humanidad, más de 32 pandemias en la humanidad, desde hace 10.000 años antes de Cristo hasta la actual, pues ninguna pandemia se ha quedado. Todas las pandemias entran, matan, lesionan, la humanidad nunca ha aprendido y luego desaparecen. Y luego volvemos a la vida normal. Y entonces dirán los del 2050 o del 2080, por allá en el 2020 parece que hubo una cosa que mató un poco de gente y nada, ahora seguimos digitalizados, ahora todo es robot, igual que en el 1918 con la gripe aviar en España. La gente también se rebelaba, hubo muchísimos muertos. Y el ser humano es así, ¿no? De esto no va a aprender mucho. Aprendemos nosotros, los que la vivimos, pero después ser un vago recuerdo de la historia. Pero cuando una pandemia la vivimos nosotros, es diferente a que nos la cuenten. COVID lleva hoy 66 millones de contagiados, estadística de Johns Hopkins, y 1.540.000 muertos.
Cuando a ti te dicen esto es serio. ¿Y qué te puedo decir? COVID no tiene tratamiento, parece que la vacuna es esperanzadora, sé que en Estados Unidos ya empezaron a colocarla, Inglaterra ya la está colocando, pero cuando a ti te dicen que hay 60 y pico, 65, 66 millones de contagiados, te hablan de que hay 45 millones de recuperados, pero lo que no están diciendo es cómo sale la gente recuperada de cuidados intensivos, porque esto es un tema oculto. La gente no cree que, oye, te da COVID, entras a cuidado intensivo y ahora sales del cuidado intensivo a trabajar. No. El 40% de las personas que salen de UCI, según Peter Bayot de la Universidad Tropical de Londres, ha hecho un estudio publicado en Psychiatric Lancet, donde demostró que el 40% del COVID sale con secuelas encefalopáticas, neuromiopáticas, delirium, pesadillas, trastorno de personalidad, estrés traumático, depresión, ansiedad. Y esto impacta negativamente en la salud pública. Y no es verdad tampoco que el 80% de los contagiados son asintomáticos. No es cierto. Acaban de demostrar también en esa misma universidad que de ese 80% que creíamos que era asintomático, el 60% va a COVID 6 meses, o sea, un COVID crónico. Solo el 20% es verdaderamente asintomático. Y entonces, ¿qué te digo? En Latinoamérica no es lo mismo estar en pandemia COVID que estar en Europa o Estados Unidos. Latinoamérica y Centroamérica lamentablemente se roban el 80-90% del Producto Interno Bruto destinado a salud pública. En Estados Unidos no roban, ni en Europa, roban el 1%, pero son capturados. Pero no es lo mismo estar enfermo en Latinoamérica cuando en Colombia una enfermera cuida 20 enfermos. Un hospital público abre 300 carpas y mete un médico epidemiólogo a hacer cuidados intensivos. Esto en Estados Unidos es absurdo, en Europa también. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Una pandemia a todo nivel. Entonces, la pregunta es, hablando de COVID es una enfermedad que todavía dura 6 meses. Apenas estamos entrando al pico, apenas estamos entendiendo la enfermedad. El Remdesivir, hecho en Estados Unidos, baja la mortalidad del 15% al 11%. Solo 4% impacta la mortalidad y vale 30 millones de pesos. En Estados Unidos lo podrán pagar. En Colombia se van a robar eso y hasta más. Y no pasa nada, porque la misma corrupción civil nuestra vuelve a elegir los mismos corruptos y viven en la misma sociedad. O sea, esto no tiene presentación. Y me he desgastado en hablar de esto y no pasa nada. Pero bueno, ¿qué hago yo en cuidados intensivos, profesor Colfos? Llevo 9 meses encerrado viendo más de 120 enfermos con una mortalidad del 30% en COVID grave. O sea, el COVID que entra en distrés respiratorio con PAFI de 80 y se está muriendo. O sea, no veo COVID moderado, que mira que me duele aquí, no. Veo el COVID que entra, tengo videos, he hecho más de 2.000 fotos de recuerdo para la humanidad de cómo llegaron mis enfermos de COVID y todo lo que pasa en una unidad. Porque en 100 años de pronto tenga algún valor histórico. Pero hoy en día nosotros tenemos una mortalidad del 30% en COVID. Como esta breve introducción, ¿yo qué hago para cuidarme? Llevamos 12 médicos muertos en mi ciudad. 12 médicos muertos importantes. Cuando tú tienes una ciudad que se le mueren 12 médicos y hay 10 enfermos graves, 2 conectados a ECMO y que no van a salir, tú dices, y ese es un submundo desarrollado, pues claro, es un submundo desarrollado en Latinoamérica cuando no entiende que en la ética utilitaria el sector civil más importante es la salud. O sea, las mismas ARLs, directores de clínicas que deben proteger al funcionario de salud, no lo protegen, no te están protegiendo, no les importa. Y la sociedad se va a quedar sin médicos. Dime qué va a hacer la sociedad sin médicos, si esto golpearía más duro. Entonces, vivimos en la corrupción, nadamos en la ignorancia y esta es una lucha desigual. Me tiene un poco desgastado, pero bueno, ¿qué hago yo? Ya van a ver las fotos, me cubro todo, etcétera, y me tomo 3 sobres de cisteína al día. Me pongo 3 trajes y una máscara americana, no uso nada chino por dignidad. Y lo que le pasó a España, 59,000 sanitarios contagiados y el 14% murió, y esos muertos sanitarios fueron por usar elementos chinos de mala calidad, obviamente. Lo único que han hecho bueno en la vida es el virus. Lo hicieron perfecto, pero el resto de las cosas chinas son cuentos chinos, no, nada que hacer. Igual te voy a presentar mi diapositiva, quedé con Claudia en que la enviaba. No he tenido tiempo, te lo juro que vivo a tope y bueno, nada.
Te voy a compartir mi pantalla para presentarle A ver, la conferencia. Claudia, si podés Sí, sí, ayudarlo al sí. doctor. No, ahí Y, está, yo le aviso, ya tiene el co-host, así que él puede compartir sin ningún problema, vale, doctor Sholko. perfecto. Entonces, yo te la mando, Claudia, para que el doctor Cholkov la pueda usar cuando él crea necesario. Yo creo que toda mi producción literaria es de Cholkov porque a él le debo entrar a este maravilloso mundo de cisteína. Y la gratitud para mí es eterna y perenne. No, sabés que lo debemos como médicos, seguimos manteniendo la ética como parte fundamental de nuestra vida, ¿no es cierto? No, pero yo a usted, profesor, le debo haber entrado a este mundo maravilloso. Yo no creía en nada de estas cosas, finalmente. Muchas Bien, gracias. voy a compartirles una conferencia breve, me quedan como 10 minutos para pegarme el tiempo. ¿Ya están viendo la presentación? Sí. Así es, doctor, ya la podemos ver. Ok, Perfecto. bien, para Jimmy Goodman, esta sigla GSH hace parte del nuevo léxico de la humanidad, sobre todo para Colombia y Latinoamérica, es glutatión. Así como hablamos de oxígeno, agua, vitaminas, vamos a hablar de glutatión. Este soy yo en primera línea, usamos 2 trajes quirúrgicos debajo, un overall de plástico impermeable que produce un calor, y usamos una máscara americana, obviamente, 3M, y una máscara P100 que filtra el 99.9 de aire que respiro, obviamente también marca 3M, y usamos un casco protector. Y nos echamos toneladas de alcohol. Yo creo que si me pasan un fósforo, yo me prendo, te lo juro, del alcohol que yo me echaba. Con esto, con elementos de protección personal, máximos cuidados, he visto 120 enfermos y además hago punciones, intubo con King Vision, hago todos los procedimientos de salvar a los enfermos que están muriendo. Y hombre, yo no me puedo contaminar. Y la gente me reza, me ora, bueno, me tienen en conventos con toda la religión posible, pero me tomo 3 sobres de cisteína, 1 en la mañana y 2 en la noche, hace 9 meses. Llevo 10 pruebas negativas y no me he contaminado ni me he infectado ni nada. Me estresé mucho la semana pasada porque se me murieron 5 amigos que intubé y ventilé. Y cuando tú tienes gente que juegas tenis con ellos y me miran con misericordia y dicen, me iré a morir, a ti se te parte el alma. Y luego se mueren, esto da muy duro y no aguanté el dolor de ver a mis amigos morir. Y bueno, fue muy duro, una experiencia muy fea. Pero mis amigos que murieron, lamentablemente quiero decirte desde el fondo de mi alma, que murieron porque rechazaron la cisteína. Dijeron que no creían en eso y no se la tomaron. Y se murieron. Sin embargo, tengo 97 enfermos que no fueron médicos, que me dijeron, doctor, haga lo que usted sabe hacer. A todos les dimos 6 sobres de cisteína y le dimos 6 gramos de cisteína endovenosa y todos salieron. 30% de mortalidad es una de las mortalidades más bajas que hay en mi país. Y me dan ganas de echar la historia para adelante y decirle lo que tú opines, no me importa, y te la voy a embutir por la sonda porque sé que te vas a morir y no quiero que te mueras. Yo pudiera hacer eso, lo hubiera hecho hoy. Pero bueno, esa es mi historia, nada que hacer. Este artículo para nosotros ha sido muy importante en COVID. El doctor Richard Horowitz de la Universidad de Salud de Nueva York es un internista de la Escuela Médica de Biomédica de Educación de la Universidad de Nueva York, es un internista de la ciudad de Nueva York, y Richard Horowitz publica esto que para mí ha sido la base de lo que estamos haciendo cuando no tenemos ventiladores mecánicos. Tú tienes una unidad de 12 camas expandida y te llegan 4 señoras enfermas muriéndose ahogadas y en la ciudad no hay camas, dime qué vas a hacer. Ética utilitaria. Entonces, el doctor Horowitz publica la eficacia de la terapia con glutatión para mejorar la disnea asociada con neumonía por COVID y hace un reporte de 2 casos. Nosotros tenemos ya 4 casos para reportar. ¿Qué dice el doctor Horowitz? Dice esto: el glutatión oral o endovenoso o sus precursores pueden representar un enfoque de tratamiento novedoso para bloquear el factor nuclear Kb, que es una mini proteína que levanta la batalla citoquímica del núcleo para producir más lesión y abordar el síndrome de tormenta citoquina y la dificultad respiratoria en pacientes por COVID. Entonces, con esto, ¿qué hicimos nosotros? Pues nos llegaron 3 señoras muy enfermas, y no teníamos ventiladores, 86 años. Y su PAFI, su relación de oxígeno administrado versus el oxígeno en sangre, era de 111, cuando lo normal es tener 300. Cuando tú tienes
una oxigenación de PAFI de 111, estás cercano a la muerte y te vas a morir de hipoxia. Le dimos 2 sobres de cisteína oral y le dimos 6 gramos endovenosos. A las 2 horas, la saturación sin intubación y sin ventilación invasiva subió a 208, según lo reportado por Hobbs en Nueva York. Y luego le dimos la otra dosis y luego le hicimos unos gases y subió a 225. Y a la tercera dosis subió a 270. Y así se mantuvo 4 o 5 días y la metimos en el casco de helmet y le dimos 3 semanas de cisteína oral a esta dosis y la seguimos un mes más. Y esta señora salió viva, sin ventilación mecánica, sin intubación, y en 7 días estaba en su habitación hospitalaria. Con esto tenemos 4 casos. Y esta es la neumonía de la paciente, porque solo vemos neumonías muy graves y pacientes desoxigenados. Otro artículo que me parece importante mostrar es que el doctor Alexei Polonikov de la Universidad Rusa Kursk publicó este artículo que es una metaanálisis de publicación de cisteína en COVID. El doctor dice que es la deficiencia endógena de glutatión la mayor causa de manifestaciones clínicas serias y muerte en COVID. Por lo tanto, el mundo se equivocó en lanzar una política pública de aumentar las camas, hacer hospitales, cuando todo ese dinero, oye, mira, en Colombia compraron ventiladores chinos a 120 millones de pesos, algo así como $40,000, cuando en verdad valen $5,000. Con esa plata, la OMS hubiera repartido una caja de cisteína a todas las familias de bajos recursos del mundo. Con todo ese dinero que se han gastado en corrupción política y ventiladores chinos que no hacen nada, ventilan muy mal, le hubiéramos dado esto a las familias más necesitadas. El doctor Polonikov es no más que el jefe del Departamento de Biología Médica, Genética y Molecular de la ciudad de Kursk, en Rusia. Este gráfico me parece tan importante, profesor Cholkov. Mire lo que dice el doctor. Él dice que por qué la gente se enferma de virus, del coronavirus, por qué todo el mundo no se enferma y por qué hay gente que sí se enferma. Pues ya sabemos que hay un gen, que es el 231, el P231, que hace que el que lo tenga va a distrés respiratorio, sumado a que hay una población muy importante que tiene un déficit de glutatión endógeno. ¿Quiénes tienen un déficit de glutatión? Los mayores de 65 años, los que comen mal, carbohidratos simples, chatarra, grasas, etcétera, y no tienen una dieta sana a base de vegetales y frutas, o los que tienen enfermedades crónicas como cáncer, obesidad, enfermedades cardiovasculares, pulmonares, etcétera. O los hombres tenemos más riesgo de tener infección o déficit de glutatión que las mujeres. En mi unidad, de cada 12 pacientes, 11 son hombres y 1 es mujer. Y los que fuman. Si usted tiene 1 o 5 de estos factores de riesgo, tiene una déficit de glutatión. Y se pone el virus, y el virus entra a la boca y se replica a una velocidad impresionante y produce un gran daño de estrés oxidativo en el pulmón. Luego hace una hiperinflamación, hace un distrés y estás al borde de la muerte. No hay nada que hacer sino hacer un cuidado intensivo rápido y agresivo. Esta era mi letalidad al 15 de septiembre, 33%, cuando la media del país está en 50%. Y luego la bajé a 32% al 15 de noviembre. Y luego al 30 de noviembre la he bajado al 30%, dando 6 sobres de cisteína y 6 gramos de N-acetilcisteína endovenoso. Y bueno, esto no lo podemos revisar ahora, pero estar en cuidado intensivo no es una fiesta, no es agradable. Es un sitio aislado. En COVID, en pandemia, te aíslan de la familia, te vemos por cámaras con la familia, pero estás conectado a un ventilador prono, boca abajo, y bueno, con tubos por todos lados y muchísimos medicamentos. Esto es lo que le pasa a tus pulmones cuando entran a COVID, a neumonía por COVID. Esta es una foto real de uno de mis enfermos. Este es un corte coronal de una neumonía severa. Miren que lo que está en negro, no sé si alcanza a ver en el cursor, lo que está en negro es el pulmón normal que te queda. El resto no tienes pulmón. Y si no tienes pulmón, vas a morir ahogado, asfixiado, vivo, porque COVID no te mata en un segundo, ojalá. El COVID te pone a sufrir 8, 10, 12 horas ahogado, como si tuvieras una correa y no puedes alcanzar a respirar. El sufrimiento es un sufrimiento para mí sin propósito realmente. Y bueno, produce unas cavernas, unas bulas que se revientan y sangran muy graves para los enfermos.
Este es lo que hacemos en mi unidad, aparte que hacemos 20 enzimas analíticas de COVID, como es dímero D, ferritina, etcétera. Hacemos una reconstrucción de aire funcional. Aparte del corte plano, miramos qué tanto aire entra a tu pulmón y mira lo que tiene este enfermo. El más clarito es el pulmón normal y lo más oscuro ya no te sirve. Y bueno, la gente que es amiga de Miguel Bosé, no me gusta Miguel Bosé ahora y antes y ahora menos, porque ha dicho que el coronavirus no existe. Y hoy en día es una pandemia de desinformación. Si Miguel Bosé se para con un micrófono, canta y todas las niñas gritan y se vuelven locas y dice que esto no existe, habrá 3 millones de adolescentes que no creen esto. Y esto es una gran mentira. La AACC, Asociación Americana de Química Clínica, hizo esta descripción fotográfica hermosa donde muestran el COVID. Bueno, y si no mejoras en cuidados intensivos, que esto vale 120 millones, $40,000 mensuales vale una clínica privada en Colombia, cuando no mejoras con el ventilador, te vas a ECMO y tu aseguradora se va a morir de, mejor dicho, de la felicidad, porque esto vale 500 millones de pesos, o sea, algo así como 180, $200,000 entrar a ECMO. Y entonces sacamos toda tu sangre por la vena femoral, entramos a una membrana de oxigenación porque tu pulmón ya no sirve y no te fue bien en un ventilador normal, y tienes una bomba cardiovascular que por un magneto te circula la sangre y te la mando a la yugular interna ya oxigenada. Esto es entrar a ECMO. Y camas en ECMO no hay muchas. Y bueno, a nosotros en la Clínica Norte nos da mucha alegría poder festejar que las esposas entren a ver a sus esposos o a sus familiares cuando salen vivos de COVID. Nosotros hemos logrado manejar muchos pacientes en una clínica privada, son 90 pacientes vivos, pues nada, han salido perfectos, sin secuelas, tomando 6 sobres diarios de cisteína por más de un mes, 3 semanas en cuidado intensivo o 2 semanas, y luego siguen en ambulatorios en casa. Y pues hombre, tenía que contarte esto. ¿Qué hacen mis enfermeras? Se lavan las manos, usan de todo, las que creen en cisteína se lo toman, casi todos tomamos cisteína en mi unidad de cuidado intensivo, los médicos ya vieron la importancia, unos no creían, otros ya se convencieron de que esto es una realidad médica, científica, y yo qué te digo, nosotros usamos lo que tenemos a mano como tocilizumab, vitamina C, vitamina D, colchicina, usamos cisteína oral, cisteína venosa, no uso dióxido de cloro, no lo uso, no sería capaz de usar esto, ni otra homeopatía. Creo que el uso de cisteína, que es natural, ha dado unos resultados maravillosos. Yo tengo 50 familias en Cúcuta positivas, 50 familias, cada una tiene 4 o 5 en su núcleo familiar, y me llaman, y bueno, qué sé yo, me he vuelto un poco popular por culpa de Cholkov, que me enseñó esto, si él no hubiera podido hacer nada de estas cosas. Me llaman y me consultan, y yo las trato en casa, doctor Cholkov y amigos del SON y Claudia. Tengo 50 familias enfermas de COVID. Ninguna entró a cuidados intensivos. Ninguna. No tengo un recuerdo de uno que se esté muriendo tomando cisteína. Todos salieron de COVID sin evolucionar a cuidados intensivos. Mis enfermos, ninguno venía tomando cisteína pre-ingreso a cuidados intensivos. Y pues hombre, quería contarte esto, he seguido tu formato, no sé qué se me ha escapado, profesor, pero esta es mi experiencia en 9 meses. Voy a salir del escalofrío, ya que Arturo es más honesto que yo con los políticos. Y, o sea, ahora estamos viendo por qué fue tan fácil trabajar, ¿no es cierto? Fue tan fácil ir a Cúcuta y volver a Cúcuta, simplemente porque compartimos esto con respecto a lo que son los médicos y cómo son, etc. Lamentablemente, tengo que darte una noticia más triste. No digas, no más, Van a invertir en Estados Unidos en un estímulo 900 billones de dólares. Acabo de hacer la cuenta y alcanza para 4 cajas para cada habitante. O sea, vos imaginate una cosa probada, como decís vos, una cosa que tenemos un montón de bibliografía ya,
con otras infecciones y no logramos hacer lo que se debe hacer. Cuando me mostraste la foto de ECMO, el ECMO es una cosa que usamos en la terapia intensiva neonatal primero, porque hay mucha menos sangre en un neonato de 1,5 kilos, y cuando ya los pulmones tienen ese mismo problema que ustedes vieron, pero en todo el pulmón, porque el pulmón no está maduro. En un chico de 25, 24 semanas, 26 semanas, 28 semanas de embarazo. Y es más o menos lo mismo, lo que no me imagino es hacerlo con 5 litros de sangre, en vez de con medio litro, que es lo que tiene más o menos un neonato. Para todo el mundo yo me voy a poner del otro lado ahora. Y ahora voy a estar viendo esos pacientes que el doctor ve en su casa y que seguro van a hacer una historia. Voy a ver si puedo compartir. A ver, Claudita. Entonces, me voy a poner un poquito y van a ver ustedes que más o menos vamos a hablar de lo mismo, pero no desde el punto de vista de la terapia intensiva, ¿no es cierto? A ver, Clau. Adelante, mi doc. Y solamente en lo que usted comparte, me preguntan que si esta conferencia tan importante queda grabada. Sí, sí queda grabada, se las vamos a compartir. Solamente que ahora tenemos que pedir autorización a YouTube porque es un tema muy delicado y hasta que nos lo autoricen, pero de cualquier manera se está compartiendo en nuestra página de Facebook, Ciencia y Salud Vive Mejor, o en la página de Glutatión. Así que no se preocupen, queda grabada. Adelante, doc. ¿Están viendo? ¿Estás viendo? Sí, doc. Muy bien. Entonces, como ustedes ven, esto no lo empezamos ayer, ya hicimos el 3 de octubre, qué era lo verdad y qué era lo incierto. Y se hacía difícil, como decía el doctor Arturo, se me hacía difícil saber dónde me iba a ubicar cuando hice esto. Por suerte ya ahora tenemos un montón de datos de todo el mundo. Y ustedes ven, como ven, yo soy viejo, tengo un currículum, hasta soy miembro emérito de la Sociedad de Colposcopía en Estados Unidos, de lo viejo que soy. Acá tienen la ciudad de Buenos Aires, donde nací. Acá tienen un bar típico de Buenos Aires, el Tortoni. No dejen de ir a estos lugares. Los hielos eternos del glaciar Perito Moreno en nuestro límite con Chile, Bariloche, el tren de las nubes, las cataratas del Iguazú. El que va a Buenos Aires y no va a estos 4 lugares, no conoce Argentina. Entonces esto es de Mafalda, ¿no es cierto? Y creo que no nos pusimos de acuerdo, pero esto explica claramente lo que dice el doctor, ¿no es cierto? $40.000 por respirador, cuando podríamos haber seguro darle una o más cajas a cada persona de Cúcuta. Así que este es el problema. Uno de nuestros problemas es que los que saben no aconsejan y los que dan consejos no saben nada. Entonces de golpe vemos como una ciudad la cierran totalmente y la ciudad de al lado no la cierran porque los de la Corte Suprema dicen que en realidad no hay suficientes datos. Eso me pasó a mí en Wisconsin. Estoy en Chicago y no puedo ir a ver a mi hija, simplemente porque el gobernador, que es demócrata, pidió por favor que la gente no salga sin su mascarilla, pero pidió, no puede obligar, ni tampoco se puede obligar a cerrar lo que no debe cerrarse. Así que de nuevo somos la oveja negra, ya hablé. Esto es lo que hice un Google Search la vez pasada, en octubre, 2 días aparte de repartir. En un día hubo 5.000 millones de resultados, 2 días después 7.000 millones. Y acá tienen, sin ponernos de acuerdo, la deficiencia de glutatión endógena es la causa más posible para las manifestaciones serias y la muerte de pacientes con COVID. Año 2020, julio. Esto no es un search en ninguna compañía. Esto es la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, glutatión y COVID. Y lamentablemente
la gente no lee, los médicos no leen, por eso el doctor, que tiene esas 50 familias, los otros médicos no lo leen, no leen esto, o dicen, qué raro, ¿qué será esto del estrés oxidativo? Dice, el estrés oxidativo, un jugador muy importante en las enfermedades respiratorias por coronavirus. Más claro que lo que dio, dice, el objetivo del presente estudio fue contribuir al entendimiento del posible vínculo entre el estrés oxidativo, la patogénesis, severidad y riesgo de muerte en pacientes afectados por COVID. Ya lo mostró el doctor. Hipertensos, obesos, diabéticos. Todo esto lo saco de algún lugar más o menos bueno. Por ejemplo, el CDC tiene información para los adultos mayores de mayor riesgo. 8 de cada 10 muertes de COVID tienen más de 65 años. Lo voy a pasar rápido porque esto ya lo di. Ya lo vamos a tratar de poner nuevamente en el Internet. Pero no solo las personas mayores tienen esto, dice las personas de cualquier edad con las siguientes afecciones tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID. Y acá voy a remarcar lo que dijo el doctor Arturo, una presentación maravillosa. Dice clarito enfermarse gravemente. Ustedes vieron la insistencia que hizo el doctor Arturo acerca de esas 50 familias. Ninguna la tuve que internar. No dijo ninguna tuvo COVID. Dijo ninguna la tuve que internar. Que es lo más importante cuando uno es más joven, pero es obeso. No importa que tenga más de 65 o menos de 65. Las personas inmunodeprimidas por trasplante de órganos, las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esos que fueron fumadores, esos que tienen tos crónica. Y acá me voy a detener un poquito porque yo sabía que iba a hablar acerca del humanismo. Y fíjense que de acuerdo a lo que se conoce, esto es del Centro de Control de Enfermedades. Esto no es el doctor Sholkov opinando, porque ya sabemos que el secretario de Estado de Defensa se pone a opinar del COVID y el hombre no sabe ni cómo es un virus. Entonces yo comparto plenamente, fíjense ustedes, asma, enfermedad cerebrovascular, fibrosis quística, hipertensión, etc. Agregué yo el miedo. Lo agregué. Ven que está separado. Lo puse para mostrar algunas cosas con respecto al miedo en la sociedad. Esto lo saqué de la BBC, coronavirus, cómo el miedo afecta a la enfermedad, el miedo al COVID. El mismísimo miedo nos hace bajar las defensas, nos hace tener estrés oxidativo en ciertas células de nuestra inmunidad. Entonces, para no olvidarse, esto sí es importante. Para no olvidarse, esto que está acá sí es importante. Para no olvidarse, si ustedes ponen inmunidad y COVID, esto, recuérdense, es para no enfermarse. Esto es para cuando ustedes están enfermos. La nutrición, lo que voy a dar ahora tiene que ver con cómo no enfermarse severamente. Dice el impacto de la nutrición en el COVID-19 y sus consecuencias a largo tiempo. Dijo clarito el doctor que esto tenés que tener una inmunidad buena y si te agarra el COVID y vas a la terapia intensiva, son 6 meses de dolor de espalda, de problemas pulmonares, de problemas que no te puedas acostar. ¿Estoy pasado de tiempo, Clau? ¿No? Ok. Dice, entonces, ahora más que nunca las comidas sanas deben ser una prioridad fundamental. Y resulta que el gobierno de Estados Unidos deja que todos los deportes pongan propaganda de todas las cadenas, ya no de McDonald's,
sino de todas las cadenas. Más, lamentablemente no la tengo, hubo, Arturo, por $1, hamburguesa y papas fritas grandes. ¿Qué te parece? $1. ¿Cómo enfermar a la población? Pero la culpa no la tiene McDonald's, la tiene la cultura del gobierno, de invertir donde no se debe, como dijiste vos. Y entonces dice, los individuos tienen que ser conscientes de los hábitos de comer bien para reducir la susceptibilidad y complicaciones a largo plazo del COVID. Les pido por favor que vayan a Mayo Clinic, al CDC, que vayan a estadísticas, esta es de privada. Entonces, no deben ir a cualquier website. La doctora Berg, una muy linda, muy simpática, porque escribe muy bien acerca de salud pública, habla de coronasomnia. La gente que tiene problemas porque tiene miedo que el papá, la hermana, el hijo que tiene asma, tenga COVID. Entonces me atreví a copiar del CNN, esta no es una fuente obviamente muy sofisticada epidemiológicamente, 11 cuidados sencillos para la época de los resfriados. Cantar todos los días, reír todos los días. Pero como el doctor dijo del abrazo, a ver si lo encuentro, combatir el estrés, usar probióticos, usar prebióticos, un toque humano. Dice, ir por un masaje, abrazar, darse las manos, tener sexo, todo reduce los niveles de cortisol que debilitan las defensas del cuerpo. Según investigaciones, recibir un masaje de 45 minutos también refuerza los glóbulos blancos que atacan a los patógenos y reducen las citoquinas inflamatorias, las cuales han sido relacionadas a las enfermedades autoinmunes y obviamente al COVID. Entonces, meditación. Doctor, yo quiero una medicina que me solucione el problema. Bueno, meditar es gratis, solamente lleva media hora. Acá inclusive hablan de meditar entre 3 y 5 minutos cuando te despertás. Dormir lo suficiente. Se ríe Claudia cuando yo, en nuestros webinars, viene una señora, me pregunta, le digo, señora, ¿usted trató té de tilo? No, yo fui al médico y me dio temazepam, pero me hace dormir como hasta las 2 de la tarde. Bueno, pruebe el té de tilo. El té de tilo lo venden en la esquina, espero que esté limpio, cómprenlo en saquitos. Ejercicio moderado. Voy a leer Conexión Humana porque Arturo no debe saber mucho de esto. Según una investigación publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología, el aislamiento social debilita la inmunidad y compromete la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones. Por otro lado, los vínculos sociales como matrimonio los fortalecen. ¿Te sientes solo? Busca la compañía de otros. Esto fortalecerá el funcionamiento de su sistema inmunológico y finalmente verduras. Así que voy a terminar simplemente mostrando el por qué el doctor Arturo Arias da el donador de cisteína a las 50 familias y yo a todas las personas que conozco. Lo importante es quiénes mueren o quiénes son internados. Yo comparto la estadística de 50% para la terapia intensiva y 20% para los internados por COVID. Si todos tienen el glutatión alto debido a esta cisteína que dona el donador de cisteína y que el doctor también usa N-acetilcisteína endovenosa en una cantidad que nunca me atreví todavía a darla, porque yo solamente lo usaba para el hígado y no está, por lo menos en Estados Unidos, indicado. Así que, y si muere el paciente, bueno, pero a ver si todavía me hace un juicio. Bueno, usen N-acetilcisteína. Las células son todas iguales. Tienen motores que se llaman mitocondrias que fabrican gases tóxicos que se llaman radicales libres.
Y cuando uno no hace ejercicio, come basura, está constantemente con miedo, no hace relajación, etcétera, se acumulan esos gases tóxicos en la célula y las células de la inmunidad dejan de trabajar correctamente, etcétera, etcétera. ¿Qué hace el donador de cisteína? Desoxida, limpia las células. Mejora el sistema inmunitario porque desoxida los glóbulos blancos, los linfocitos T, que son los que moderan o modulan el sistema inmunitario. Y detoxifica el hígado y el riñón. Imagínense la importancia que tiene eso para que la homeostasis del cuerpo fabrique bien. Así que yo no tengo más que agradecerle, ya te escribí, Clau, a ver si nos podemos poner de acuerdo para que le hable solamente a los profesionales de salud de la importancia no solo del donador de cisteína, sino de la humanización de la medicina. Me gustaría poder invitarlo a Northwestern, y yo no me acuerdo si Arturo habla el inglés, pero me gustaría mostrar en Northwestern, donde todavía existe el horario de 6 a 8, porque ya no estamos nosotros de 6 a 8 los médicos. Te juro que es así, ¿eh? Wow. Entonces te agradezco mucho, creo que El fue doctor una Arias se tuvo charla. que retirar, doctor Scholko, se tuvo que retirar, pero obviamente está con el compromiso. Nos mandó un mensaje que sí, que definitivamente él nos puede ayudar con el tema de la importancia de la humanización en la medicina. Así que lo Y tendremos si la gente nuevamente. nos puede, perdón, Clau, si la gente nos puede escribir, si podés dar el Face, el YouTube, lo que sea, nosotros, una de las cosas es, la gente tiene que poder participar de su salud. No podemos seguir siendo personas, cosas pasivas que permiten que el cuerpo nuestro lo usen de la manera que se les antoja. La realidad es que es muy importante que ustedes participen. Me acuerdo cuando les explicaba en el centro de salud de Cícero y decirle, no, 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 señora, mire, los laboratorios estos son suyos. Usted tiene derecho a entrar y copiarlos. Lo que yo escribo lo paga usted, señora. No, yo no pagué nada. Sí, usted paga taxes. A mí me pagan con sus impuestos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, señores, el doctor que trabaja en cualquier lugar le pagan por un servicio, pero el servicio se lo hace a su cuerpo, a usted, a su mente. Usted tiene derecho a ver qué es lo que escribió. Me van a matar los médicos acá en Estados Unidos. Clau, ¿querés ir a las preguntas? Sí, Doc, sí, sí, está de acuerdo. Bueno, hay muchas preguntas, obviamente. Es un tema que desafortunadamente ahorita lo está sufriendo muchas familias, Doc. Y empezamos con Elizabeth. Dice, ¿cómo integrar por primera vez el donador de cisteína en una persona con COVID que es diabético y tiene hipertensión? Muy bien, es muy simple. Empezar a tomarles en forma oral. Si la persona no está con esas toses espantosas, no van a tener problema. Se disuelve en muy poca agua y luego se le agrega agua, preferiblemente fresca. Esto es una cosa bien simple, no es un problema. La cosa es ir despacio para que la persona no tenga ningún efecto sobre el intestino. La persona que tiene COVID, hay un artículo acerca del el estómago del COVID. Imagínense darle al estómago 3 antibióticos, 2 probióticos, etcétera, etcétera. Obviamente hay que ir con un poco más de cuidado. ¿Cuál es mi sugerencia? Bueno, que ustedes llamen a todos sus parientes, que llamen primero a la persona que los invitó y que llamen a sus parientes y le expliquen qué es lo que hay para no ser admitido. O sea, no nombren solamente al donador de cisteína, nombren también la risoterapia, la relajación, la meditación, el comer bien, el hacer una dieta buena. Los naturópatas recomiendan
14 horas de ayuno, jugo de papa. A mí no me extraña eso. No lo hago yo, no lo hago, pero yo no fumo, hago ejercicio, etcétera, etcétera, vivo feliz. Entonces, hay un montón de cosas que son muy importantes para no enfermarse. La siguiente, Doc. Un testimonio en realidad. Dice, yo tuve COVID y no pasó de que sintiera como un resfriado leve gracias al donador de cisteína. Bueno, de esos testimonios tenemos muchos. La otra persona habla sobre la vacuna. ¿Qué puede hablar ustedes que son los especialistas acerca de la vacuna que tanto se habla? Muy bien, voy a ser breve. Hay un artículo del JAMA que creo que tiene algo para en lenguaje normal, no en médicos, acerca de la explicación real de este famoso ARN mensajero. Así que, ¿qué es lo que pienso de la vacuna? Pienso que la vacuna es muy buena. ¿Me voy a dar la vacuna? Y no, yo tomo el donador de cisteína, voy a esperar hasta que vacunen a 40, 50 millones de personas. Yo podría dármela la primera vez que sale. El primer día yo podría ir al hospital donde trabajé, al Cook County o al Norwegian American, y decirle, ¿me dan la vacuna? Y solamente con mi matrícula me dan la vacuna. Pero la realidad es que no todos toman el donador de cisteína. Yo tengo que ver cómo va a funcionar. Estadísticamente sabemos que solamente va a haber algunos efectos adversos. Para los que están pensando, doctor, me van a poner un chip donde van a ir a mis células y me van a causar daño y los hombres del más allá me van a manejar, todavía no escuché uno de esos hablar con un papel médico que diga que eso es cierto. Esto es el ARN, todo mentira. La realidad es la gente está muriendo de COVID. El que no toma donador de cisteína, en cuanto le ofrezcan la vacuna, en mi opinión, tiene que tomarlo, porque el riesgo es mucho menor que el beneficio. No porque no tiene riesgo, sino porque el riesgo es mucho menor que el beneficio. En mi caso, el riesgo es prácticamente mayor que el beneficio. A mí el COVID no me va a hacer mucho. Me va a contar, va a hacer lo que lee Claudia. 3 días de fiebre, 2 días de dolor de músculo, voy a aumentar a 6 sobres, y se va a terminar. Yo tomo todos los días vitamina C, tomo multiresveratrol, etcétera, etcétera. Así que a mí mucho no me va a hacer nada. No tengo diabetes, no tengo artritis reumatoidea. Entonces, sí es importante eso, ¿no es cierto? Ahora, para los que dicen, yo ahora no me voy a empezar a cuidar para adelgazar, les diría, sí empiecen. El riesgo de enfermedad coronaria baja con el primer día que dejas de fumar. Lo mismo es con el peso. Exactamente lo mismo. O sea, todo el mundo puede imaginarse que el señor que deja de fumar hoy, mañana a la mañana tiene menos riesgo de morir del corazón. Lo mismo es esto. En algún momento la familia tiene que decir, bueno, ya compramos en el Costco estos chips. Muy bien. Hoy vamos a ver a las chivas con los chips. Hoy es el último día. Tiremos el resto. Y la Pepsi-Cola, papá, también. Y la Fanta también. ¿Y qué hacemos con la Coca-Cola? La tiramos a la basura. Lamentablemente es así. Hay que llegar a un momento que uno tiene que decir, yo mismo voy a comer manzana mañana cuando juegue el Cruz Azul. Yo mismo voy a cambiar mis hábitos. ¿Por qué? Porque esto fue una pandemia, los que estuvimos preparados porque éramos sanos. Estábamos preparados, no comíamos basura, ya no fumábamos. Esa es la realidad. Muy bien, adelante, Clau, perdón. La siguiente dice, doctor, una persona que estuvo 1.5 meses entubado ¿en qué circunstancias quedan sus pulmones y cuánto debería de tomar de cisteína? Se refiere, me imagino, que a la cantidad. Muy bien. Entonces, dijo el doctor, más o menos son 6 meses hasta que se recupera totalmente. No es la única enfermedad que pasa, la hepatitis A muchas veces pasa,
la hepatitis por citomegalovirus es parecida, las personas que tienen internación en terapia intensiva debido a ciertas infecciones o ciertos problemas como la necrotizing facciitis, la fascitis necrotizante, también tienen dolores por semanas o meses. La cosa acá es tomar los 6 sobres del donador de cisteína, preferiblemente tomar un estimulador del NRF2, que existe también. Esto no hay uno, hay 2 o 3, y el mismo que fabrica el donador de cisteína tiene la licencia para un NRF2. Comer bien, realmente estar convencidos, no gritar cuando llegamos a casa, tratar que las cosas chicas sean cosas chicas. Esto de que la heladera no esté ordenada y que la mamá se vuelva loca, es algo que tiene que cambiar la mamá, no el nene. O sea, ese tipo de cosas de la señora obsesivo-compulsiva, la que está limpiando todo el día, la que se pone mal porque hay algo tirado, bueno, tiene que cambiar. Si no quiere enfermarse y perder la relación con su hijo o morir, es tan simple como eso. Si la heladera está desordenada, les puedo garantizar, esto pasa en mi casa por 67 años, no pasa nada. La Coca-Cola la van a encontrar igual, o mejor tírenla. Van a encontrar las manzanas igual, aunque no esté en la caja de las manzanas. Adelante. La siguiente, doctor. Una persona tuvo COVID hace 6 meses y actualmente continúa con flemas todos los días. ¿Qué cantidad del donador de cisteína? Bueno, esa persona posiblemente tenga que tomar 4 sobres solamente. Porque en realidad es una persona que tanto Arturo como yo vamos a estar de acuerdo que es una cosa bastante común. Y todos sabemos que la N-acetilcisteína es un producto que se toma para las flemas, así que mucho más el donador de cisteína. Perfecto. El que sigue, doctores, felicitaciones por la extraordinaria información. Quiero preguntar sobre el uso de dióxido de cloro, que ya creo que lo mencionó el doctor Arias, porque el doctor Arias no lo usa en casos de terapia intensiva. La gente en esta parte de México, de Veracruz, la utiliza mucho y obvio quiere lo más barato que esté a su alcance. ¿Puedes decirnos qué tan correcto o efectivo es el dióxido de cloro? Bueno, es un producto no permitido, primero de todo. O sea, acá la cosa es como le dije a mi hermano, Roberto, vos estás en Argentina. En Argentina no hay donador de cisteína. Si no, estarías tomando 4 sobres. Mi hermano va a cumplir 70 años, pero tiene presión alta. Si no, estarías tomando el donador de cisteína. Entonces, una cosa es para los 11 países que tienen el donador de cisteína. Y no necesitas ser médico. Claudia, ¿vos tomarías algo que no está permitido o tomarías algo que está tanto o más respaldado y que lo puede aprobar, que lo aprobó la FDA para que lo tome todo el mundo, inclusive los neonatos? La respuesta es tan obvia que no necesitas ser médico. Bueno, doctor, yo no tengo dinero. Bueno, es muy simple. Claudia le contestó a una doctora hablándole de que su hermana se había salvado de cáncer y le preguntó, doctora, ¿cuánto vale la vida de mi hermana? ¿Alguien tiene una idea? ¿Vale media casa? ¿Vale un auto? Yo no voy a vender el auto para comprar el donador de cisteína. Perfecto, son sus valores, no los míos. Ahí está la cosa. Yo no tuve ningún problema. Yo trabajé 16 años o sábado o domingo para que mis hijos puedan tener la educación que yo quería darme el gusto de darle. No me deben nada mis hijos. Yo quería darme el gusto de que mis hijos estudiasen en universidad, entonces trabajé más. Entonces esto no es imposible de pagar. Esto no es una cosa loca de decir que todo el mundo lo puede tomar. No todo el mundo lo puede tomar. Pero doctor, a mí me parece
que López Obrador tendría, bueno, no busquen más López Obrador, hagan sus propias cosas, olvídense de los gobiernos. No estamos en Francia o en Inglaterra, donde todos pagamos y hacemos una medicina social y todos tenemos derecho a ir al mismo hospital y gastan menos que en Estados Unidos y no me extrañaría que gasten menos que en México. No le pidamos más a los gobiernos, hagamos lo nuestro. Cuando el gobierno cambie, pero recuerden que los hijos viven una cantidad de tiempo. O sea, no podemos, a ver, esperemos que López Obrador cambie, esperemos que Trump, no podemos, nosotros tenemos que hacer nosotros tenemos que hacer ejercicio, nosotros tenemos que hacer meditación, nosotros tenemos que dejar de comer basura, nosotros tenemos que pagar el donador de cisteína, que lo pague el servicio social, no lo va a pagar. No le demos más vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y le voy a dar un caso que tenemos aquí, Doc, y de lo que usted habla todos los días. Un paciente obeso que no tiene los estilos de vida saludables, no piensa cambiarlos. Si toma el donador de cisteína, ¿tendrá los mismos efectos al tomar el producto? No. ¿Te va a mejorar? Sí. La diabetes, si tenés, vamos a ponerle, no sé, 30 años, y en vez de tener diabetes a los 35, vas a tener diabetes a los 55 y te van a cortar los dedos de los pies a los 60. En vez de a los 85, como a un señor que sea delgado, que haga ejercicio, etc. O sea, ¿puede ser útil? Sí, puede ser útil. Pero la realidad es que incluso yo en mi propio consultorio y teniendo el Inmunocal ya, mandaba gente a cirugía bariátrica. ¿Por qué? Porque hay trabajos médicos que dicen que pueden salvar vidas. ¿Cuáles? A los pacientes que psicológicamente ya los tratamos, que el paciente hizo su dieta, que después hizo una dieta ketogénica manejada por una nutricionista o una nutrióloga. O sea, no es que yo no sé de bariatría, sí sé. El donador de cisteína puede ser bueno, pero no es la varita mágica. Bueno, la siguiente pregunta, Doc. Una persona que tiene los riñones destruidos, ¿qué podemos hacer con el donador de cisteína? Y que tiene COVID. Y tiene COVID. Y perdona, ¿está en diálisis? No está en diálisis. No se hace diálisis. Entonces, si no está en diálisis y tiene más del 15% de filtración glomerular, yo voy subiendo de a poco. Uso solamente el donador de cisteína de a medio sobre. Creo que es un producto único para mejorar de a poco. Voy subiendo, como van a ir teniendo laboratorios, el nefrólogo va a decir, wow, le subió al 20%, qué raro. Debe estar mal el laboratorio. Y después le va a subir al 25% y ahí le doy un tercer sobre. Y si sube más del 40%, le doy un cuarto sobre, aunque a ustedes les dé escalofríos. La persona que tiene más de 40 mililitros por minuto de filtración glomerular, le doy por lo menos 3 meses, 4 sobres, a ver si puedo mejorárselo un poco más. Lo que sí le digo, en el momento que deja de tomar el donador de cisteína, 6 meses después va a tener que ir a diálisis. Porque no es que esto cura nada, la cisteína no cura nada, desoxida células que deben estar vivas. Esas células del riñón que estaban vivas comienzan a reabsorber mejor el agua, a reabsorber mejor los productos necesarios que aparecen en la orina y dejan en la orina los productos no necesarios. Eso es lo que hacen las células de los túbulos renales. Y tengo el ejemplo, Claudia lo conoce. Y tengo también no solo el ejemplo, sino que tengo los laboratorios del ejemplo porque es un amigo mío. A pesar de eso, el nefrólogo no usa el donador de cisteína porque todavía no cree. Es un paciente. A pesar de que hay estudios acerca de glutatión e insuficiencia renal, glutatión
y ácido úrico, glutatión y eritropoyetina. Hay de todo en el riñón. Hasta las células que fabrican eritropoyetina comienzan a andar mejor y que fabrican glóbulos rojos, perdón. No, doctor. El doctor Walter Barestegui dice saludos desde Perú. Les agradezco mucho la información. Es la primera vez que yo me puedo conectar a este tipo de conferencias. En realidad es muy importante y útil información, veraz y certera. Gracias y saludos. Exactamente. Hay que saber dónde tenemos que escuchar la información veraz y no de artistas que su profesión es ser cantante, no médico. Bueno, la siguiente dice, buen día, doctor. Mi madre es una paciente de diálisis peritoneal que tuvo COVID hace 10 días sin síntomas de tos, solo fiebre y diarrea. Ha mejorado en todo menos dolor intensivo en los brazos y cuello. ¿Cómo mejorar este dolor? Bueno, primero de todo, si la diálisis peritoneal tiene que ir al nefrólogo, porque muchas veces tiene que hacerle laboratorio para ver cómo está la señora, si el dolor de músculos tiene que ver con la cantidad de creatinina que tiene. O sea, en las situaciones extremas como estar enfermo, tiene que ir más a menudo para que le miden, en vez de 12 horas, que haga 14 o 16 horas de diálisis. Eso lo tiene que manejar con su nefrólogo. ¿Puede ayudarle el donador de cisteína? Claro. Especialmente si esas células musculares están oxidadas por todo lo que le ha pasado. Ahora, si esas células musculares tienen pequeños coagulitos metidos adentro de las arterias debido a esa pequeña coagulación intravascular que produce el COVID, tiene que seguir usando la aspirina, le tiene que pedir de seguir usando la aspirina. Y el nefrólogo va a decir, no va a arruinar su riñón, no lo va a arruinar, ya está arruinado. Tiene que mejorar durante cierto tiempo y tomar aspirina. Eso es lo que haría yo, realmente. Tomaría el donador de cisteína, iría al nefrólogo y le pediría al nefrólogo si debo tomar aspirina. Yo soy muy partidario de la aspirina, muy partidario de la aspirina en los pacientes ambulatorios por 21 días, siempre que no hayan tenido úlceras, etc. Doctor, hay muchas preguntas acerca de dosificación. Creo que es bien importante que se comunique con las personas que los invitaron. Exacto. Y si no, la persona que entró acá de casualidad y que no tiene alguien que lo haya invitado, puede entrar a Health and Science, ¿correcto? Correcto, doctor. Y ahí vamos a Entonces, encontrar. la persona que te invitó, acá frente a mí tengo 2, 3, 4, 5, 6 personas que saben perfectamente cómo dosificar. Lili Haberman, Elsie, Alma, Claudia Rodríguez, etcétera. O sea, las personas que invitó Elsie, llámenla Elsie. Las personas que invitó Lili, llámenla Lili. Muchas de estas preguntas no necesitan médico, son muy simples. Adelante, Clau. Y bueno, terminamos con esta pregunta, Doc. Es para un niño que no está tomando leche materna, ¿se recomienda el donador de cisteína para la prevención del COVID? Para un niño De de recién qué nacido, edad. un recién nacido, Doc. Yo sí, no me cabe ninguna duda, pero no solo para la prevención del COVID. Recordá que ahora nos olvidamos, pero por ejemplo, yo me revacuné para el pertussis, para la tos convulsa, porque la tos convulsa en los mayores de 35 años comienza de nuevo porque nuestra inmunidad baja. Y bueno, yo no quiero tener tos convulsa, pero tampoco le quería llevar a Josie, mi nieta, no le quería llevar tos convulsa, o a Siena no le quería llevar tos convulsa. Entonces uno se revacuna. Esto no es solamente para el COVID. El webinar de hoy fue para el COVID, pero la idea es que cualquiera de nosotros, por ejemplo, hubo un brote de sarampión en Estados Unidos, ¿sí? El sarampión en los no es realmente una catástrofe. Para el chico está feo, la boca, le salen esas úlceras, las famosas Coplet y todas esas cosas.
pero el adulto se muere de neumonía sarampionosa. El adulto tiene que tener una inmunidad alta para no tener neumonía, en caso de que le venga sarampión, porque el adulto cree que se vacunó o le agarró sarampión de chico, pero tiene que revacunarse. ¿Por qué? Porque hubo una pequeña epidemia de sarampión en Estados Unidos. Si ustedes viven en un lugar de ese tipo, pasa eso. Entonces esto no es solamente lo que hablamos de la risoterapia, de comer bien, te va a prevenir un montón de cosas. Ahora, me van a decir ustedes algo mejor que un asado argentino con un Malbec del 2016 y queso y dulce. Bueno, yo no digo que no lo coman. Lo que digo es que no sea de todos los días. Lo que digo es que la dieta sea una dieta que uno pueda disfrutar tranquila y que algunas veces uno se salga. Pero uno no puede ver todos los partidos con su hijo, con chips. Entonces, el neonato tiene que tomar sí, porque no está tomando leche materna. Recuerden que la leche materna tiene 6 veces más cisteína que la leche de vaca. La leche materna perdón, entonces, al revés. El donador de cisteína tiene tanta cisteína como la leche materna, si lo quieren hacer correctamente. Perfecto, Muy doctor bien. Sholko. Lo demás son dosificaciones, así que es como muy repetitivo. Así que nos despedimos, doctor Sholko. Gracias por esta información porque disipó muchas dudas e invitarlos a que escuchen, a que lean información de fuentes reales y no de declaraciones de gente que no tiene la menor idea de lo que está pasando. Muchísimas gracias, Clau. Gracias al doctor Arturo. Realmente, como siempre, cuando fui ahí, siempre me llenó de emoción de ver que alguien es capaz de hacer por sus propios medios, como el doctor Arturo, algo quizás único, por lo menos en Cúcuta, y no me extrañaría que en una gran parte o en todo el norte de Santander, la mejor terapia intensiva y que lo haga por él, que lo haga para mostrar que sí alguien puede cambiar la vida de esas 120 personas. Les mando un abrazo, les agradezco mucho y ojalá lo tengamos dentro de muy poco. Gracias, doctor Sholko. Que tenga una buena tarde. Hasta pronto.